La historia de Samuel comienza con su madre, Ana, una mujer piadosa que enfrentaba una profunda tristeza porque no podía tener hijos. En aquella época, la esterilidad era considerada una gran deshonra y Ana sufría humillaciones constantes por parte de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, quien sí tenía hijos. A pesar de ello, Ana no dejó de buscar consuelo en Dios. Un día, mientras estaban en el templo en Silo, Ana oró con fervor, derramando su corazón delante del Señor. Dios escuchó la oración de Ana y le concedió lo que había pedido. Al tiempo, nació su hijo, al que llamó Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado. Ana lo cuidó con amor durante sus primeros años y cuando el niño fue destetado, cumplió su promesa. Con gran fe y gratitud, llevó a Samuel al templo en Silo y lo entregó al cuidado del sacerdote Elí para que creciera y sirviera en la casa de Dios. Aunque debió ser un acto difícil para Ana, lo hizo con gozo, reconociendo que Samuel era un regalo divino. El sacrificio de Ana marcó el inicio de la vida de Samuel como siervo de Dios. Desde pequeño, vivió en el templo, aprendiendo las costumbres y tareas del servicio a Dios. La fe de Ana y su acto de dedicación no solo transformaron la vida de Samuel, sino que impactaron profundamente la historia de Israel. Desde muy joven, Samuel comenzó a servir en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Su vida estuvo marcada por la devoción y el aprendizaje constante en un entorno sagrado. Aunque era solo un niño, Samuel fue obediente y humilde, demostrando un corazón dispuesto para las cosas de Dios. Samuel vivía en el templo, rodeado de enseñanzas espirituales y tareas que lo conectaban con la presencia de Dios. Entre sus responsabilidades estaba cuidar el arca del pacto y mantener la lámpara encendida en el santuario. Estas tareas, aunque sencillas, lo prepararon para desarrollar una relación íntima con Dios. La fidelidad de Samuel se volvía más evidente cada día, incluso en una época en que Israel estaba espiritualmente decaído. El momento que cambió la vida de Samuel ocurrió una noche mientras dormía cerca del arca del pacto. Escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Creyendo que era Elí, corrió a su lado y le dijo: «Aquí estoy». Sin embargo, Elí le respondió que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien estaba hablando a Samuel. Por primera vez, Samuel tuvo un encuentro directo con Dios, quien le reveló un mensaje sobre el juicio que vendría a la casa de Elí por el pecado de sus hijos. Aunque era un mensaje difícil de aceptar, Samuel obedeció y compartió lo que Dios le había dicho, mostrando su valentía y compromiso con la verdad divina. Este evento marcó el inicio del ministerio profético de Samuel. Desde entonces, Dios continuó hablándole, y Samuel fue reconocido como un profeta de Dios en todo Israel. Su crecimiento espiritual fue constante y su cercanía con el Señor lo convirtió en un faro de luz en una nación que necesitaba desesperadamente volver a los caminos de Dios. El llamado de Samuel como profeta marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel. En una época donde la voz de Dios era poco frecuente y la revelación escasa, Samuel se convirtió en el portavoz del Señor. Después de su primer encuentro con Dios en el templo, su relación con el Señor se profundizó, y con el tiempo, Samuel fue reconocido como un profeta cuya palabra siempre era confirmada por Dios. El mensaje que Samuel recibió sobre el juicio a la casa de Elí no solo confirmó su llamado, sino que mostró su valentía para hablar la verdad, sin importar cuán difícil fuera. Israel rápidamente entendió que Samuel era un hombre elegido por Dios para guiar y dirigir al pueblo en medio de una crisis espiritual. Su reputación creció y toda la nación lo respetaba como un profeta fiel. En su ministerio profético, Samuel no solo transmitía los mensajes de Dios, sino que también lideraba al pueblo hacia una renovación espiritual. Llamaba a Israel a abandonar la idolatría y a servir exclusivamente al Señor. A través de su intercesión y enseñanza, Samuel restauró el lugar central de Dios
en la vida del pueblo. Uno de los momentos más significativos en su ministerio fue cuando reunió a Israel en Mizpa para un acto de arrepentimiento nacional. Bajo su liderazgo, el pueblo confesó sus pecados y clamó al Señor por liberación de sus enemigos, los filisteos. Samuel oró por ellos y Dios respondió con una poderosa victoria, demostrando que cuando Israel confiaba en el Señor, era invencible. Samuel también estableció un sistema de liderazgo espiritual en Israel. Iba de ciudad en ciudad como juez, enseñando las leyes de Dios y resolviendo disputas, asegurándose de que el pueblo permaneciera enfocado en la justicia y en la obediencia al Señor. El ministerio profético de Samuel trajo luz en medio de la oscuridad espiritual de Israel. Fue el vínculo entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de que el Señor no los había abandonado. Su obediencia y fidelidad fueron clave para preparar a Israel para los cambios que vendrían, mostrando que el poder de la palabra de Dios siempre prevalece. Samuel no solo fue profeta, sino también juez de Israel, un papel fundamental en una época donde no había rey y el pueblo enfrentaba grandes desafíos espirituales y sociales. Su liderazgo destacó por su integridad y su compromiso con la justicia. Mientras otros jueces se enfocaban principalmente en defender a Israel de sus enemigos, Samuel guió al pueblo hacia una transformación espiritual profunda. Como juez, Samuel llamó a Israel a abandonar la idolatría y volver al Señor. En un tiempo en que muchos se inclinaban ante dioses extranjeros como Baal y Astarot, Samuel instó al pueblo a arrepentirse y servir a Dios con todo su corazón. Su mensaje fue claro: la verdadera fortaleza de Israel no estaba en su ejército, sino en su relación con el Señor. Uno de los momentos más emblemáticos de su liderazgo ocurrió en Mizpa, donde Samuel reunió a todo el pueblo para un acto de arrepentimiento nacional. Israel confesó sus pecados y Samuel intercedió por ellos mediante oración y sacrificios. Durante esta asamblea, los filisteos, enemigos de Israel, intentaron atacar, pero mientras Samuel oraba, Dios intervino poderosamente, confundiendo a los filisteos y entregándolos en manos de los israelitas. Además de ser un juez espiritual, Samuel ejerció como juez civil, recorriendo varias ciudades como Betel, Gilgal y Mizpa. Allí resolvía disputas, impartía justicia y enseñaba la ley de Dios. Este modelo itinerante aseguraba que todas las tribus de Israel recibieran instrucción y dirección, fortaleciendo la unidad del pueblo. El liderazgo de Samuel también fue fundamental en la transición de Israel hacia la monarquía. Cuando los ancianos del pueblo pidieron un rey, rechazando el gobierno directo de Dios, Samuel se sintió profundamente ofendido. Sin embargo, Dios le dijo que accediera a la petición del pueblo, explicándole que no lo rechazaban a él, sino a Dios mismo como su rey. A pesar de su descontento con la idea, Samuel obedeció a Dios y ungió a Saúl como el primer rey de Israel, dejando claro al pueblo que el rey debía gobernar bajo la autoridad de Dios. Samuel continuó ejerciendo su papel como guía espiritual, advirtiendo tanto al rey como al pueblo que solo la obediencia a Dios garantizaría su éxito. La vida de Samuel como juez y guía espiritual dejó un impacto duradero. Su compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad restauró la fe de Israel en Dios y preparó al pueblo para los cambios que vendrían. Samuel demostró que un líder fiel a Dios puede influir poderosamente en la vida de una nación. El liderazgo de Samuel marcó la transición de Israel de una teocracia, donde Dios era el rey, a una monarquía humana. Este cambio comenzó cuando los ancianos del pueblo pidieron un rey para ser como las otras naciones. Aunque esta solicitud entristeció a Samuel, ya que significaba un rechazo directo al gobierno de Dios, el Señor le dijo que accediera, recordándole que no lo rechazaban a él, sino a Dios mismo. Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Les explicó que un rey tomaría a sus hijos para la guerra, sus tierras y sus cosechas para mantener su reino.
A pesar de las advertencias, el pueblo insistió, y Dios instruyó a Samuel para que ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. La elección de Saúl fue significativa. Provenía de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, lo que demostraba que Dios no se basaba en la grandeza humana para escoger líderes. Samuel ungió a Saúl con aceite en una ceremonia privada, declarando que el Señor lo había elegido como gobernante. Más tarde, en una asamblea pública, Saúl fue proclamado rey delante de toda la nación. Aunque Samuel aceptó la transición, no dejó de ser una figura clave en la vida de Saúl y del pueblo. Actuó como consejero espiritual del rey, recordándole que debía gobernar en obediencia a los mandatos de Dios. Sin embargo, la relación entre Samuel y Saúl se tensó cuando Saúl desobedeció las instrucciones divinas. Uno de los momentos cruciales fue cuando Saúl ofreció un sacrificio que solo Samuel tenía la autoridad para realizar. Este acto de desobediencia reveló la falta de paciencia y sumisión de Saúl a Dios. Más tarde, Saúl ignoró la orden de Dios de destruir completamente a los amalecitas y sus posesiones, lo que llevó a Samuel a confrontarlo con firmeza. Samuel le declaró que Dios había rechazado su reinado debido a su desobediencia. La transición culminó con una nueva tarea para Samuel: ungir a un nuevo rey. Por mandato divino, Samuel viajó a Belén y ungió en secreto a David, un joven pastor de la tribu de Judá, como el futuro rey de Israel. Este acto marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel, con David eventualmente convirtiéndose en el rey más notable del pueblo de Dios. A pesar del rechazo del pueblo al liderazgo directo de Dios, Samuel permaneció como una guía espiritual fundamental, asegurándose de que la transición a la monarquía no alejara a Israel del propósito divino. Su papel en la elección y unción de los reyes reflejó su dedicación al plan de Dios y su compromiso de liderar a Israel en los caminos del Señor. Cuando Saúl demostró ser un rey desobediente, Dios instruyó a Samuel a buscar a un nuevo líder para Israel. Con el corazón pesado, pero fiel al mandato divino, Samuel se dirigió a Belén, al hogar de Isaí, donde Dios había elegido al futuro rey. En un momento solemne, Samuel revisó a los hijos mayores de Isaí, impresionado por su apariencia y fuerza. Sin embargo, Dios le recordó que él no mira la apariencia externa, sino el corazón. Finalmente, Isaí presentó a su hijo menor, David, un joven pastor que cuidaba las ovejas de la familia. Dios le confirmó a Samuel que David era el elegido, y allí, en un acto privado, Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel. Aunque aún no sería proclamado públicamente, esta unción marcó el inicio de un camino que llevaría a David a convertirse en el rey más notable de Israel. El acto de ungir a David simbolizó el compromiso de Samuel de obedecer a Dios, incluso en medio de una situación complicada. Sabía que ungir a un nuevo rey mientras Saúl aún reinaba podría ser peligroso, pero Samuel confió en la protección divina y cumplió su misión con valentía. Después de ungir a David, Samuel continuó sirviendo a Israel como profeta y juez hasta el final de su vida. Aunque ya no lideraba activamente al pueblo como lo hacía en el pasado, su influencia permaneció. Samuel dejó un legado de fidelidad, obediencia y dedicación total al propósito de Dios. Su vida fue un ejemplo de cómo un hombre puede transformar una nación cuando actúa conforme a la voluntad del Señor. El impacto de Samuel no solo se reflejó en su tiempo, sino también en las generaciones futuras. Fue un puente entre el período de los jueces y la era de los reyes, asegurando que, a pesar de los cambios políticos, Israel mantuviera una conexión espiritual con Dios. En sus últimos días, Samuel vivió en Ramá, donde continuó siendo una voz de consejo y guía espiritual para Israel. Su muerte fue un evento profundamente sentido por toda la nación, que reconoció su liderazgo como una de las mayores bendiciones de Dios en un tiempo de transición y desafío.
El legado de Samuel permanece como un recordatorio de que el verdadero liderazgo se basa en la obediencia a Dios y la dedicación a su propósito. Desde su niñez en el templo hasta su papel como profeta, juez y mentor de reyes, la vida de Samuel nos enseña que quienes confían plenamente en Dios pueden dejar un impacto duradero en la historia y en la vida de los demás.